Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento y quiero iniciar este programa porque también lo estoy grabando para Instagram como una nota de protesta. Les quiero contar toda la vida, 18 años, 19 que llevamos en televisión, cantando villancicos en la época de Navidad y hoy no puedo cantar villancicos porque Acoden, que no he podido entender a quién pertenece, multó el programa y me tocó pagar una suma de dinero importante que porque yo canté un villancico. Entonces ya no puedo cantar villancicos en mi programa de Navidad. ¿Será que están buscando al compositor de Tutaina, de a la nanita Nana, para darle la plata que me tocó pagar que porque canté un villancico en Navidad? Y entonces estoy con mi guitarra y esto es una nota de protesta, vestido de Navidad, porque no puedo cantar villancicos. Qué triste. Y dejo este momento de silencio porque desde el corazón les estoy cantando muchos villancicos, que fue lo que aprendí de mi mamá desde niño, a cantar. Y me voy a los barrios a cantar novenas y me voy a disfrutar con los niños las novenas y compro regalos para los niños en novenas. Pero Acoden, no sé qué será, Saico de Simpro, Acoden, no dejan cantar porque hay que pagar y están revisando a ver si tocamos una nota musical porque no podemos cantarle Navidad a la gente. Qué triste. Ese es nuestro sistema de gobierno. Esas son las leyes que crean nuestros congresistas. ¿En manos de quién, en bolsillo de quién quedará ese dinero? Quisiera tanto cantar Navidad, cantar villancicos, pero Acoden no me deja. Qué triste. Paz por ellos. Bueno,
Vamos a empezar este programa, voy a cambiar de silla, voy a invitar al doctor Raúl Andrés que se siente con nosotros y al doctor Javier Rodríguez. Raúl Andrés Londoño y el doctor Javier Rodríguez van a estar con nosotros hoy compartiendo un tema que tiene que ver con la alimentación en enfermedades crónicas. Bienvenidos, ellos son compañeros de nuestro Parque de la Salud. El doctor Raúl Andrés nos ayuda en toda la parte del dolor osteoarticular, de quiropraxia, osteopatía, de evaluación de todos los pacientes en la parte de la columna. Es una persona que ha estudiado mucho el tema de terapia neural, de acupuntura, además es instructor y profesor de Kung Fu Shaolin y filosofía china. Y el doctor Javier Rodríguez es una persona que se dedicó a investigar y me apoya en todos los tratamientos que hago de plasma y de ozono. Pero hoy, más que hablar de este tipo de problemas, vamos a hablar del contexto y de la parte nutricional que juegan estas enfermedades crónicas. Bienvenidos a Conexión Vital, muchachos. Doctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los televidentes que nos acompañan, al doctor Javier Rodríguez por estar con nosotros en este programa y acompañándolo en su causa, dado que triste que nos priven de la libertad de cantar. Doctor. Muy buenas noches, Jorge, gracias por la invitación al programa. Y el tema de hoy pues es un tema, digamos, muy interesante, muy apasionante y tendríamos para debatir sobre esto muchísimos programas porque es enfocando la nutrición, la alimentación que vamos a tener y en qué se va a derivar esa alimentación en nuestro cuerpo. La mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas dependen de nuestra alimentación. Entonces, aquel paciente que viene con una artrosis, viene con años de consumir ciertas cantidades de alimentos que no los debería consumir. Aquella persona que tiene una enfermedad autoinmune está haciendo igual, la misma cantidad. Todas aquellas enfermedades crónicas, degenerativas, están alteradas por lo que comemos, somos lo que comemos, manifestamos lo que comemos. Entonces hoy vamos a hacer un buen debate de lo que nosotros hacemos en los parques de la salud, por qué restringimos ciertos alimentos, pero lo vamos a hacer desde una parte científica. Vamos a hablar de quiénes son los autores que hablan de estos temas, por qué las carnes, los lácteos, los cereales, todo este tipo de alimentación vienen siendo finalmente perjudiciales para el ser humano, para algunas enfermedades. Y vamos a aclarar también quiénes somos, quiénes pueden consumir algunas, quiénes no. O sea, es un tema de buen debate y para eso estamos acá prestos a llevar una buena información y para que estemos en contacto con el programa por el YouTube, por el Facebook, para que estén haciendo las preguntas que sean muy necesarias. Y tenemos la línea habilitada 018-127-222. Ya saben, es una línea gratis, ya saben el tema de hoy. Por favor, sobre este tema vamos a corte de comerciales y vamos a entrar en materia sobre la alimentación en enfermedades crónicas y degenerativas. Ya volvemos. Bueno, como este es un tema realmente muy extenso y yo les he hablado muchos temas de nutrición, yo quiero que otras personas también lo cuenten. Porque es que yo siempre he dicho tan raro, nosotros cuando nos graduamos de médicos, a todos los médicos, por lo menos en el occidente, nos hacen jurar, valga la redundancia, el juramento hipocrático. ¿Y sabe qué decía Hipócrates? Lo que yo mostré ahora en el video de Discovery Home and Health. Hipócrates decía, tu cocina, tu medicina. Y el otro dice, dime qué comes y te diré que morirás. Y no nos enseñan nutrición. No, coma lo que quiera, coma liviano, coma suave. Vamos a hablar realmente qué es el concepto de la nutrición, especialmente en la enfermedad crónica. Doctor Raúl, doctor Javier. Bueno, qué bueno tener la oportunidad de abrir este tema con un caso muy puntual que nos sucedió en nuestro Parque de la Salud. Y yo creo que eso es lo bonito de pertenecer al Parque de la Salud y es tener la posibilidad de trabajar en un equipo disciplinario compuesto de tantas personas en diferentes áreas. Se presenta el caso de una paciente que llega con un dolor en las piernas, en una necesidad remitida por columna, pero cuando empezamos a ahondar dentro de toda su historia encontramos una insuficiencia venosa, nos apoyamos en el doctor Osa, que es quien nos acompaña en esta parte vascular, y cuando llegamos a todo este proceso le tenemos que decir a la señora,
mire, ya en el punto que estamos, usted diabética, hipertensa, con 2 cateterismos, quirúrgicamente no vamos a hacer nada más y estamos ya tan avanzados que por la vía en la que estamos tenemos que hacer es un cambio alimentario y esperar porque no podemos hacer más. Decirle a la señora, qué lástima que llevamos 30 años enterrándonos la navaja de a poquitos. Como dice el doctor Rojas, y admiro mucho esa frase, uno no se enferma de la noche a la mañana y se enferma de repente. Es un proceso de muchos años y ahí es donde empezamos a ahondar un poquito en lo que es la enfermedad o la inflamación crónica y vamos a entender un poco cómo se genera todo esto, entender de dónde venimos, por qué es que se genera ese proceso inflamatorio. Entonces entramos en ese tema que dice, ¿estamos o no estamos diseñados para consumir carne? Y el tema no es la carne, el tema en realidad es que nosotros no tenemos la capacidad o perdimos la capacidad en una mutación genética que se perdió hace aproximadamente 2 millones de años y perdimos un gen llamado el CEMAG. El CEMAG es el encargado de la producción del NeuG5, ¿sí? Que es el que nos ayuda en el proceso de la metabolización o la producción de la enzima que nos ayuda a regular los ácidos siálicos, ¿sí? Y correcto. Ahí es donde empieza el proceso inflamatorio. Cuando entendemos, creo que entendemos esta sustancia en un proceso inflamatorio, nuestro sistema inmune la entiende como un sistema inflamatorio o como un cuerpo anexo o ajeno y empieza todo el proceso de la respuesta inflamatoria y es donde empieza todo este proceso crónico. Entonces, vamos a apoyarnos en el doctor Javier Rodríguez porque él tiene un campo mucho más amplio de su experiencia en el manejo del ozono, precisamente, en el manejo de la enfermedad inflamatoria y entramos en todo ese tema del proceso obstructivo o la inflamación obstructiva. Todo proceso inflamatorio está derivado, desde luego, de una mala nutrición. A no ser de que sea un accidente, entonces sufra un trauma, ese trauma de inflamación, porque se activan ciertas sustancias en las áreas de contacto. Pero ese otro tipo de inflamaciones crónicas, como la señora que usted viene relatando que atendimos en el parque, las otras pacientes que vienen con artrosis de rodilla, con hernias discales, con triglicéridos altos, con dismetabolismos, con diabetes, con hígados grasos, esas son enfermedades que vienen de mucha data. Y entonces, ¿de qué es? De la alimentación, de lo que comemos. Muchas sustancias, específicamente la carne, los lácteos y las cereales, hacen que a nivel intestinal se pierda la permeabilidad entre célula. Yo voy a tratar de ser muy específico hoy, no hablar tan científicamente, porque allá en sus televidores hay gente que no entiende muy bien la terminología, entonces voy a tratar de ser un poco didáctico. Entonces, entra un alimento que el cuerpo humano no lo capta porque no tiene el gen. Lo que pasa con las carnes rojas y lo que pasa con los lácteos. No tenemos el gen para desdoblar ese tipo de proteínas, especialmente los lácteos y este tipo de carnes rojas. Cuando entran al intestino, pues normalmente él quiere eliminarlos porque el cuerpo no son de nuestro cuerpo. Es tan maravilloso nuestro cerebro que capta lo que sí se puede, como un bebé cuando toma su leche materna lo aprovecha al 100%. Entonces, esto hace que en el intestino hay una célula con otra, ¿cierto? Los enterocitos. Cuando un enterocito tiene un espacio muy pequeño entre él y otro para que haya permeabilidad. Cuando esta sustancia entra, pues trata de salir, pero es viciosa y se mete en el intestino. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el espacio entre célula y célula. Esto se llama aumento de la permeabilidad intestinal. Cuando llega la proteína de la carne, la proteína de la leche y la otra proteína de los cereales, que es el gluten, que el ser humano no tiene la capacidad de tenerlos. Escuchen bien, el ser humano no tiene esa capacidad genética que hablaba el doctor Raúl ahora. Entonces, rompen esa barrera intestinal. Como son unas sustancias que son extrañas, van a actuar con un grupo inmunológico de elementos o sustancias que se llaman citoquinas, ¿cierto? Esas citoquinas hacen una reacción con otras sustancias y finalmente es donde empieza a producirse la inflamación. Llámese artrosis, llámese hígado graso, llámese diabetes, llámese daños discales, llámese enfermedades inmunológicas. Entonces, desde allí empezamos. En el colon derecho, que es donde
cierta parte de esas sustancias se alcanzan a desdoblar, es donde más sucede este tipo de alteraciones. Y tenemos dos sustancias peligrosísimas, los interferones y la interleuquina 4, que hacen bellezas que más adelante vamos a explicar por qué son tan dañinas para nuestro organismo. Bueno, qué chévere. Vamos entonces a ese corte comercial. Les quiero enviarle un saludo de mi corazón a mi hijo Santiago, que nos está viendo desde Teresinha, en Brasil, donde está estudiando en sus rotaciones de medicina. También nos están escribiendo desde El Salvador. Maribel Guerra, muchas gracias por la sintonía en Salvador. Me da mucha alegría conectar tantos países en este momento que nos ven. Amparo Bedoya, un saludo, y desde Chile nos está viendo. Y bueno, y también la angustia de muchas personas que están diciendo lástima no haber podido escuchar villancicos porque es prohibido, porque hay que pagar, hay que buscar el compositor de A la Nanita Nana y pagarle ¿a quién? A Coden. Triste. Vamos a este corte comerciales, ya regresamos. También un saludo extensivo a Alba Lucía Bejarano, que nos está viendo en Holanda, a Beatriz Morales Danies, que nos está viendo en Aruba, y bueno, tantas personas que se conectan, mil gracias. Nuestra finalidad es poder hacer educación y prevención, y esto es Conexión Vital. Continuemos entonces con este tema tan interesante, la nutrición en enfermedad crónica. Bueno, entonces estábamos hablando, como lo venía diciendo el doctor Javier Rodríguez, de la alimentación. Es bien especial cuando llega un paciente al consultorio y dice, bueno, pero entonces usted me está evaluando la columna, en el caso de la osteopatía y quiropraxia, que es lo más común. Estamos hablando de columna y usted me dice que entonces tengo un aspecto degenerativo, tengo una serie de escopatías degenerativas, que el cartílago, que esto y lo otro, pero entonces, ¿qué está generando todo esto? Es que me siento mal, es que tengo malas posturas, es que es el trabajo, muchas cosas. Entonces nos adentramos en el paciente a explicarle un poco que son múltiples las causas que generan todo ese proceso, pero nos enfocamos en un proceso dietario porque es que es precisamente la alimentación la que está representando un gran porcentaje en el proceso degenerativo inflamatorio. Una de las investigaciones recientes hechas, ¿cuál fue? Que esta presencia, la que hablábamos ahora de esta enzima, ¿sí?, que es el ácido acetilneuramínico, ¿sí?, que es la respuesta inmodulatoria del que llamamos nosotros NeuG5A y el NeuG5C, entonces uno metaboliza al otro, uno ayuda en la síntesis del otro, pero resulta que nosotros carecemos de la enzima primaria debido a que carecemos del gen. ¿Qué se encontró? Todos los mamíferos producen esa enzima, menos nosotros, ¿sí? Especialmente tiene que ser que los residuos que se han encontrado de esta enzima en humanos viene por la ingesta de alimentos o en algunos procesos cancerígenos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos diseñados para algo que llamamos la alimentación endógena. La alimentación endógena es nuestra especie, ¿para qué está diseñada? Tenemos extremidades largas que nos dicen que somos totalmente nómadas y entramos en un sedentarismo extremo, ¿sí? Tenemos nuestra cabeza en una proporción más elevada del suelo, estamos más lejos del centro de gravedad. Eso quiere decir que tomamos nuestros alimentos del aire, tomamos nuestros alimentos de las plantas, ¿sí? Tenemos una alimentación primaria baja en proteína, ¿sí?, o al menos en proteínas de origen animal, y necesitamos nutrir nuestro cuerpo de otros elementos que son regenerativos y antiinflamatorios. ¿Entiendo bien hasta ahí, doctor Javier Rodríguez? Muy bien, es perfecto. Entonces, digamos, a los pacientes que acuden a su cita o que acuden a la cita por artrosis, por cualquier alteración del cartílago, entonces yo les empiezo a hacer una preparación antes de iniciar el procedimiento. Entonces me dice, doctor, ¿pero por qué tengo que parar la carne? Entonces yo le digo, muy sencillo. Porque si yo le voy a hacer un procedimiento en una articulación, llámese rodilla, cadera, hombro o columna, si usted sigue comiendo carne, va a estar haciendo inflamación. Recuerde que todos los seres humanos, a partir de los 11 años, empezamos a hacer inflamación por la alimentación propiamente, es por la alimentación. Entonces la inflamación es muy leve, porque uno puede ver un paciente normal, pero yo ¿dónde estoy inflamado? Es que la gente cree que la inflamación es tener la cara así, un brazo así. No, hay inflamación constante, así como hay muerte celular constante. Entonces el paciente me dice, pero es que yo no estoy inflamado. Yo le digo, la carne tiene un producto
derivado de los ácidos que acaba de nombrar el doctor Raúl, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, cuando entra por la membrana intestinal, como les dije, produce una interferencia, produce es promotor de otra sustancia que llaman las prostaglandinas y tromboxanos. Y esos finalmente, lo que yo les dije ahora, se asocian con una sustancia que se llama interleuquina y forman dentro de ellas, que son muchísimas interleuquinas, hay unas buenas y unas malas, y forman la interleuquina 4. Esa interleuquina 4 es proinflamatoria, oigan la palabra, proinflamatoria, o sea, se va a hacer inflamación y dolor. Entonces, un paciente que me llega a mí con una alteración de una artrosis de años, porque es que no llega, es que esa artrosis, el dolor me empezó hace 8 días. Yo le digo, señor, señora, ese dolor no es de 8 días, eso lleva años, 10, 12 años trabajando, se le vino a manifestar ahora. Entonces le explico por qué esa carne le está causando inflamación y se la corto para poder hacer el tratamiento y que el tratamiento no me inflame, porque si la persona llega consumiendo carne y le pongo los factores de crecimiento plasmático y el ozono, la persona me dice, doctor, esa rodilla se me inflamó porque comió carne. Entonces yo les digo, porque a veces le hacen trampita a uno, no comí carne esta semana ni lácteos. Entonces viene la inflamación. Entonces por eso es importantísimo esto dentro de todas esas enfermedades degenerativas. Perdón, ¿y sabe cómo nos damos cuenta que hizo la trampita? Sacamos sangre, centrifugamos la sangre y el plasma está turbio. Ahí está, ahí sabe uno que le hicieron trampa. Y lo otro, ¿sabe qué es lo más triste? Que entonces la carne produce prostaglandina. ¿Saben qué es el Motrin? Un antiprostaglandínico. No es más fácil quitar la carne. En vez de darle un medicamento que le da efectos secundarios y le va a romper el estómago con una gastritis medicamentosa. Es de reflexión, es de análisis, lo dijo Hipócrates antes de Cristo. Y no lo hemos podido entender en nuestras facultades de medicina. Vamos a este corte de comerciales. Hablemos. ¿Eres adicto al pan o a los dulces? ¿Te sientes hinchada, te cansas fácilmente o dejas pasar los días sin salir a caminar o hacer ejercicios? Si es así, ten por seguro que tu cuerpo está luchando por contrarrestar los efectos nocivos de la inflamación. Conoce algunos alimentos que debes evitar si estás pasando por este proceso. Los azúcares procesados desencadenan la liberación de sustancias que promueven la inflamación llamadas citocinas. El azúcar aparece con una variedad de nombres. Cualquier palabra terminada en osa, como fructosa o sacarosa, realmente significa azúcar en los ingredientes de las etiquetas. Las grasas trans o los ácidos grasos poliinsaturados. Estas grasas se oxidan fácilmente y crean radicales libres que dañan las células y causan inflamación. El consumo regular de comida chatarra es una de las causas más poderosas asociadas a la dieta que provoca inflamación de los tejidos. El gluten. Muchas personas son alérgicas a esta proteína y ya la han eliminado de su dieta. Sin embargo, nuevos estudios han demostrado que el gluten puede causar inflamación incluso en personas que no son alérgicas. Por último, el alcohol es una carga para el hígado. Su consumo debilita la función hepática y perturba las interacciones de otros órganos, pudiendo generar inflamación. Es mejor eliminarlo o usarlo al mínimo. Un saludo a Hugo y a Ana Rojas que nos están viendo en este momento desde Uruguay. Me da tanta alegría y para todos una feliz Navidad. No importa, yo sé que muchos están lejanos de nuestras tierras y familias, pero disfrutemos al máximo con paz y amor este tiempo de Navidad. Bueno, pasamos las carnes. Nos toca acelerar un poco porque el tema es muy largo y queremos que ustedes más o menos tengan una idea para que investiguen. Ustedes pueden ver un video muy interesante que se llama Cambio Radical en Netflix, Dieta de Gladiadores, maravilloso. Para que lo estudien, vale la pena ese referente porque ahí van a explicar mucho lo del suero que explicaba ahora el doctor Javier Rodríguez. Pasando por la leche, continuamos de la carne, continuamos a la leche. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Bueno, la leche de animal, específicamente la de vaca, no la asimila el ser humano. Está demostrado científicamente. Esto que le estamos contando acá no es cuento de nosotros, no es cuento del Parque de la Salud. El médico que más ha investigado en el mundo sobre los lácteos ha sido el doctor Jean Signales, que ha escrito un libro que se llama La alimentación, la tercera medicina. Más tarde se los vamos a enfocar acá para que lo vean.
Veámoslo aquí, mientras él habla, vamos es importantísimo. Es un libro... ¿Sabe por qué me gusta mostrar los libros? Porque la otra vez a mí me demandó una entidad colombiana muy grande porque yo empecé a hablar sobre el café con leche y las propiedades nefastas que tenía para el cuerpo. Y llegaron a demandarme. Y yo afortunadamente tenía todos estos libros. Y yo le dije, no, pues demándelo a ellos, vea. Esto está en más de 10 libros. Y entonces no me pudieron demandar porque yo no me estaba inventando eso. Y entonces cuando el doctor les está hablando de los lácteos, no es que él se los inventó, no es que no nos gusten los lácteos, no, es que nos toca ver las consecuencias de los lácteos. El único producto lácteo que nosotros utilizamos es el ghee, que es un producto excelente, que es la mantequilla clarificada. Pero ¿qué es lo que nos dice este médico, este autor en este libro, doctor Javier Rodríguez? Este es un libro maravilloso, lo he leído 3 veces y cada vez estoy más sorprendido de lo que dice. Es un libro, lo pueden comprar, lo pueden adquirir, lo venden en la Librería Nacional. Es un libro muy complicadito porque tiene mucha parte demasiado científica, pero es un libro maravilloso. ¿Qué dice de la leche? Para poder hablar. La leche, nos habla el doctor Sinales que la leche animal no la acepta el ser humano como tal, primero por el gen. Segundo, tiene unas proteínas totalmente diferentes a las proteínas de la leche materna. Ustedes se preguntarán, o yo me pregunto, yo nunca he visto una vaca adulta tomando leche, ni un caballo acercándosele a la yegua a chupar leche. Ellos los hacen de potricos nomás. En cambio, nosotros los seres humanos a esta edad y tenemos que estar consumiendo leche. Y a propósito, la leche es muy rica. ¿Y queso? El queso es delicioso. Yo consumía hasta hace 12 años queso en el desayuno y queso en la noche. La leche, me encanta la leche con arequipe. Es muy deliciosa, pero cuando uno empieza a ver, yo que soy deportista, juego tenis, empecé a ver hace como 10 años un dolor en mi articulación, en la rodilla izquierda específicamente. Empezamos a cortar lácteos, empezamos a cortar carnes y la mejoría es notoria. Con solo cambiar la alimentación, notamos la diferencia. Perdón, doctor Javier, antes de explicar, que me da pena con Selmira Cali, que nos haga la pregunta para que ahora expliquemos cómo es ese proceso en el cuerpo de los lácteos. Selmira. Feliz Navidad, adelante. Selmira, ¿se cayó la llamada? Sí, doctor. Sí, adelante. Buenas noches. Nos dan retorno, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias, Selmira. Adelante. Es que yo quiero hacer una preguntita. Sí. Porque yo sufro el colon. El médico, el colon. Aló. Sí, siga la pregunta, por favor, continúe. Aquí me dice, él me quita todas las frutas. ¿El por qué? Bueno, muchas gracias, muy interesante esa pregunta porque porque ustedes nos van a escuchar hablar estos no, pero también les vamos a decir que sí y que sí. ¿Qué es lo que pasa cuando entonces tomamos la leche, el queso y entra a nuestro organismo, doctor Javier? Bueno, las proteínas son diferentes a las proteínas de la leche materna. Dentro de las proteínas está la caseína, que es intolerable para el ser humano, y está la beta-lactoglobulina. Son una serie de globulinas grandes que hay que entran por esa parte intestinal que ya les dije ahora, rompe esa barrera y entra y forma una sustancia, me toca decir el nombre, forma una sustancia que se llama interferón gamma. Ese interferón gamma se va y destruye una célula específica que se llama condrocito. No sé cómo cambiar el nombre de esa célula para que me entiendas. La célula del cartílago se llama condrocito. El condrocito es el encargado ¿de qué? De reafirmar el colágeno. Eso azulito que ven ahí. Mire, de reafirmar esto que hay acá. Esto es una carilla articular. Eso es una carilla articular de la rótula. Este hueso tiene otra carilla articular. Este también tiene otra carilla articular. Esto se desgasta porque no tiene el condrocito y el condrocito es el encargado de formar colágeno, de formar elastina, de formar los proteoglicanos y los glicanoproteicos, que son los que hacen que la articulación y estos meniscos se formen. Entonces, cuando esto se destruye, ¿por qué? Porque hay demasiado interferón. ¿Qué produce el interferón gamma? Los lácteos. Y la gente dice, bueno, ¿por qué eso? Entonces, ¿cómo le quita uno la leche al paciente? Reemplazándolas. Ahorita vamos a hablar más de cómo la reemplazan. Entonces, vemos, porque esto es científico, esto no es cuento del Parque de la Salud. Todo tiene su soporte científico. ¿Por qué no utilizarla? ¿Saben que todas las personas que hemos tratado de vincular a nuestros parques de la salud deben de pasar por todo este proceso de investigar la nutrición? El viernes tenemos un proceso de capacitación donde habla de la alimentación y las emociones. Y Raúl Andrés nos explicaba ahora algo muy importante, esa parte genética, pero claro, lo que usted tenía que contarnos también
referente a la nutrición y la enfermedad crónica? Bueno, a ver, cuando hablamos de alimentación, para hacerlo más simple y más sencillo y no adentrarnos mucho en temas tan técnicos, se ha encontrado una sustancia que la transfieren al ser humano o la transferimos o la recibimos a través de la alimentación. Esa sustancia está presente en todos los mamíferos y sus derivados, ¿sí? Y en los seres humanos se ha encontrado esta sustancia a través de esa ingesta o de tumores que son cancerígenos, ¿sí? Y ahí es donde se está asociando que este tipo de sustancia que viene y que no tenemos la capacidad de asimilarla, de sintetizarla por un cambio o una mutación genética, lo que quiere decir es que no estamos diseñados para recibir esa sustancia en nuestro organismo. ¿Sí? Y hay personas que le dicen a uno, venga, pero es que yo llevo consumiendo carne toda la vida, ¿sí? Y entonces los atletas de alto rendimiento, ¿qué? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta una cosa, nosotros estamos diseñados para hacer actividad física constante, ¿sí? Consumíamos carne hace miles de años, claro, consumíamos carne, cazábamos un mamut en 350 y esperábamos a tener hambre, no estaba en la mente el chip que nos decía hay que desayunar, hay que almorzar y hay que comer. El cuerpo decía siento hambre y como, y luego caminábamos meses enteros, ¿sí? Y esa es nuestra alimentación endógena, ¿sí? Es nuestra alimentación nata. Los atletas de alto rendimiento normalmente tienen un metabolismo mucho más acelerado, entonces antes de que haya oxidación hay una secreción y hay una eliminación de esas sustancias tóxicas. Y eso es lo que hace que el deportista, el atleta de alto rendimiento, en algunos casos pueda consumir cárnicos sin tener estos aspectos oxidativos que son tan degenerativos, ¿sí? Ahora, diga... Perdón, un momentico. Bisaida Bucaramanga, que me da pena con nuestros televidentes. Adelante, Bisaida. Feliz Navidad. Bisaida. Bueno, no tiene... ¿Ahora qué? A propósito, los lácteos y las carnes rojas y los cereales ricos en gluten, como la avena, el centeno, el trigo, hasta el maíz. En azúcar. Y los azúcares, todos estos alimentos que son ácidos van a entrar al cuerpo en forma ácida como tal. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para tener un pH de 7.4. Cuando entran todos este tipo de alimentación ácida, entonces el señor por la mañana, no, es que yo como carne al desayuno, arepa, chocolate, café con leche. Mire la bomba que está ingiriendo. Al almuerzo, no, como otro pedazo de carne, ensalada, no, casi no me gusta la ensalada. Jugo, hacen un jugo dulce y se lo toman. ¿Qué actividad tiene usted? ¿Cuánta agua toma en el día? No toman agua. Entonces, ¿qué ensalada tiene para hacer como una neutralización alcalina de ese ácido que compone? Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Lucha. La sangre que tiene el pH 7.4 tiene que empezar a sacar de todo su organismo luchando para vencer esa acidez. Finalmente, ¿quién gana? La acidez. Entonces vienen todas las enfermedades, los cánceres, los tumores, las enfermedades crónicas y degenerativas. ¿El cuerpo qué hace? Se inflama. Es una respuesta inmune, es una respuesta inmune inflamatoria, claro que es la inflamación crónica. Ok, vamos entonces a este corte comercial y ya continuamos con todo este proceso de cómo estamos llegando a la enfermedad a través de la alimentación y qué posibilidades podemos encontrar. Ya regresamos. Ese es el tercero o el cuarto. El cuarto. Bien. Yo quiero que estén muy pendientes a todos estos programas porque realmente el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a grabar un nuevo programa para que sale próximamente, para que estén atentos y ustedes se pueden dar la oportunidad de ver la continuación. Pero hablemos un poco, ya dijimos leche, carne, cereales, embutidos, enlatados. Y entonces, azúcares, ¿qué podemos, solución tenemos? Digamos, la señora dijeron no coma frutas porque el colon y demás. Bueno, vamos primero a eso. ¿Qué es lo que comemos que nos inflama? Empecemos porque lo primero que consumimos en la mañana y lo primero que hacemos es un pico insulínico, ¿sí? Consumimos, o si no consumimos almidones, si no consumimos harina, estamos consumiendo azúcares, ¿sí? Empecemos con la demanda tan acelerada que estamos haciendo con los cárnicos y los derivados de todos los mamíferos, que es otra bastante. Y lo otro, el sedentarismo, que nos está generando una inflamación crónica constante. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es cómo vamos a entrar en una dieta en la que nos permita salir de ese proceso oxidativo, de esa transferencia de una cantidad de tóxicos que tenemos y de una mala preparación de los alimentos. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? ¿Qué alimentos son los antiinflamatorios? Bueno, es una magnífica pregunta y cuando uno está en la consulta, llegar a convencer al paciente de que deje la carne y los lácteos es un poco difícil. Entonces, ¿qué hay que sugerirles? Hay
cantidades de sustancias vegetales que no reemplazan la carne como tal, pero hacen que las pueda asimilar el cuerpo sin tanto daño. Están las tortas de carne que son de garbanzo, de lenteja roja. Si la persona es demasiado necesita las proteínas, puede consumir pescados en algunos casos, pollo en algunos casos. Ojalá de agua fría, ¿no? Trucha, salmón. Exacto, o sea, el salmón, la trucha. Hoy en día los aceites esenciales, bueno, muchos aceites aceites. esenciales. Ojo que dentro de lo que acaba el doctor Rojas es muy importante. Nosotros cocinamos en aceites industriales. Entonces, ese es otro pecado. Sí, entonces, vamos a freír, vamos a cocinar, todos con el aceite industrial. Deberíamos retornar a nuestros antiguos, que era la manteca de cerdo. Hoy en día en México, el país con más obesidad en América Latina, están reemplazando los aceites industriales por manteca de cerdo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes quedan aterrados, pero ¿cómo así? Que el cerdo, que es muy malo, pero resulta que los aceites industriales tienen un proceso de oxidación muy acelerado y hacen unos daños terribles en el cuerpo, lo que no sucede en ese proceso de oxidación con el aceite de cerdo. Pero miren que nosotros tenemos aceite de aguacate, aceite de uva, aceite de sacha hincha, el ghee, el aceite de ajonjolí, y tenemos otras cantidades de alimentos que deben de acompañar esas verduras y esas hortalizas, los frutos secos, macadamias, marañón, almendras, nueces, nunca maní. El maní tiene que tener mucho cuidado porque es proinflamatorio. Entonces, si yo tengo ese plato, ahí estoy reemplazando muchos de los componentes que me suministran desde la proteína, la carne, con una ventaja de mucha mayor digestión, porque usted ahorita hablaba de la parte genética. Yo quiero que nos enfatice un poco, Raúl, de que cómo el cuerpo puede o no puede asimilar esos nutrientes. Miren, en el caso de nosotros que recibimos tanta consulta por factores osteoarticulares, ¿sí? Y nos hablan mucho del deterioro de la parte osteoarticular. El deportista sufre desgaste articular, entonces hay que consumir la carne, pero es que hay otros insumos, hay otras alternativas que nos van a ayudar. Por ejemplo, y muy simple y muy sencillo, la ortiga. La ortiga es progestora del silicio. ¿Qué hace el silicio orgánico? Es progestora en la producción de elastina y ayuda en la metabolización, en la absorción del colágeno, ¿sí? ¿Sabe que usted me hizo acordar que en Europa casi todas las ensaladas tienen diente de león? Claro. Que el diente de león es una cosa maravillosa. Con respecto a la pregunta de la señora que nos contaba de las frutas y el intestino, ojo que una cosa es la fruta y otra cosa es el jugo. El doctor Jairo dijo, el jugo no, pero la fruta sí puede ser más beneficiosa. Pese a que tiene fructuosa y tiene azúcares de cadena pesada para nuestro organismo, la celulosa la ayuda a proteger, por eso es mejor consumir la fruta que consumir los jugos. Y con la fruta es muy relativo, porque hay personas que asimilan muy bien la guanábana, que es una fruta que se está estudiando en la actualidad como antiinflamatoria y anticancerígena, y muchas más, como el melón, que tiene superóxido dismutasa. Entonces, ¿cuál fruta? Porque a usted le dijeron, me quitaron las frutas. No, eso no es una buena información para un problema de colon. Es cuál fruta. Porque yo no le puedo ir quitando a la persona todo, porque hay esa epigenética del cual hablábamos ahora. Bueno, total, este es un tema muy largo. El tiempo se nos acaba, pero vamos a continuar estos temas de nutrición con el doctor Raúl Andrés Londoño y el doctor Javier Rodríguez, a quienes agradezco por compartir con nosotros este espacio y desearles un feliz Día del Médico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los televidentes. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. No olviden remisión 6 de la mañana y seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, buscando Dr. Rojas. Felicidades.